Lo primero que se necesita para el desarrollo del método gráfico es el diagrama entalpía de composición para el sistema. Posteriormente se grafican las rectas en la composición de alimentación, fondos y destilado, las cuales son 0.5, 0.04 para fondos y 0.96 en destilado. Posteriormente, como el problema nos indica que la entrada es en líquido saturado, tenemos una composición de 0.5. Entonces, con ayuda de nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor, obtenemos la composición en equilibrio del vapor, o sea, la composición en Y. Al graficar una recta y luego tener un punto de intersección de la recta 0x igual a 0.5 y la curva de equilibrio vapor. Entonces, la composición en Y nos da de 0.86, la cual trazamos sobre nuestra línea de entalpía vapor saturado. Entonces, estos dos puntos que llamamos F al de alimentación nos van a servir para trazar una recta que va a pasar por los dos puntos y además va a intersectar con la línea de destilado y posteriormente nos va a servir esta información. Entonces, el punto donde se intersecta con la línea de destilado es el punto que llamamos D y la coordenada en Y nos va a dar Q'. Además, intersecta otros puntos, las curvas de entalpía de líquido saturado y entalpía de vapor saturado con nuestra recta de destilado. Aquí podemos ver que es el punto Y1 y el punto X0, los cuales tienen en las coordenadas de Y los valores de la entalpía vapor 1 y la entalpía de líquido 0. El problema nos pide como primera instancia calcular el reflujo mínimo. Entonces, de la ecuación ya antes desarrollada, obtenemos que Q' es igual a R por la distancia de HB1 a L0, más HB1. Entonces, con el programa obtenemos las dos distancias, siendo HB1 menos HL0 igual a 7731.02. Y al resolver la ecuación, entonces la distancia de Q' a HB1 entre la distancia de HB1 a HL0 nos van a dar el reflujo mínimo, que en este caso nos da de 0.44. Entonces, para el siguiente inciso, que es el número de etapas con reflujo mínimo, ubicamos nuestro punto Y1 en el diagrama de composición de equilibrio líquido-vapor. Entonces, al intersectar una recta, Y igual a 0.96 nos da la coordenada en X, que es 0.71. Y ubicamos ese punto en la línea de entalpía de líquido saturado. Entonces así obtenemos nuestro punto X1. Y corresponde a nuestra etapa 1. Ahora, para poder obtener el valor de Y2, se va a trazar un segmento desde X1 hasta nuestro punto D, Q'. Y se representa aquí por una línea punteada. Entonces, la intersección de la línea punteada con la línea morada, que es nuestra línea de vapor saturado, es nuestro nuevo punto Y2. Y ese punto Y2
vamos a utilizarlo otra vez en nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor para obtener nuestro punto en X. Se muestra el valor con el programa de GeoGebra que Y2 corresponde a 0.9. Entonces ponemos 0.9 y buscamos el valor que le corresponde en X, que es de 0.58. Y se ubica el valor de 0.58 en la línea, que en este caso roja, de líquido saturado. Y así obtenemos nuestra segunda etapa. Y se vuelve a realizar el procedimiento de X2 al punto de Q'. Y el punto de intersección entre ese segmento y la línea morada es nuestro nuevo punto Y3, que tiene valor de 0.87 y se busca su correspondiente en X con nuestro diagrama líquido-vapor, que es 0.52. Entonces obtenemos X3 de esa manera y seleccionamos nuestra etapa 3. Muy bien. En este caso, se volvió a realizar el procedimiento trazando una línea desde X3 hasta el punto de Q'. Y se observa que Y4, la coordenada nos vuelve a dar 0.86, lo que significa que nos va a volver a dar una composición de 0.51. Entonces, el sistema se detiene en este punto, en la etapa de alimentación. Muy bien, como pudimos observar, pues ya nada más se queda en el mismo lugar. Para el inciso C, otra vez obtenemos nuestro diagrama de entalpía de composición, pero ahora no vamos a buscar el punto que esté en equilibrio en Y con F. Y lo que vamos a hacer ahora es obtener un nuevo número para Q'. Entonces, Q', con la fórmula que ya habíamos obtenido, va a ser igual a 2.5 por la distancia entre HB1 y HL0 más HB1, siendo nuestro nuevo punto Q', el que está marcado ahí, que le pusimos de Q' nuevo. Y ahora nuestra recta de alimentación va a cruzar el punto nuevo con el punto de alimentación. Y el proceso se repite igual. Tenemos nuestro Y1 en 0.96, buscamos la coordenada correspondiente en X con nuestro segundo diagrama. Y en este caso es de 0.71. Y así obtenemos X1. De X1 se traza al nuevo punto Q', y donde intersecta a vapor saturado es nuevo Y2. Y con Y2 obtenemos un punto correspondiente de X2 con el otro diagrama, y así sucesivamente. Como se observa aquí, se hicieron dos etapas, y la etapa 2 cruza a la etapa de alimentación. Quiere decir que para estas condiciones la etapa óptima de alimentación debe ser la etapa 2. Una vez que cruza esta etapa, el procedimiento cambia un poco, porque en lugar de obtener
Y2, trazando una línea hacia Q', lo vamos a hacer hacia el punto B, que es QB'. Entonces, trazamos una recta que pase por B y por X2, y de igual manera el punto donde intersecte a vapor saturado es nuestro nuevo punto Y3. Aquí lo vemos, y con Y3 de igual manera obtenemos un punto correspondiente en X con el diagrama de equilibrio vapor, y obtenemos ahora sí X3, y de igual manera se van trazando las etapas.